Mañana a esta hora ya debería haber sido elegido el nuevo Contralor General de la República. El más seguro ganador del cargo en el Congreso es Felipe Córdoba, en contra del favorito de hace unos días, José Félix Laforí. Pero Córdoba no parece tan lejano al uribismo y Andrea Díaz nos explica. Nosotros, los del no, como César Giraldo y mi persona, fraternamente le decimos esto a los del sí. Álvaro Uribe Vélez, en tiro al blanco. Dos de los personajes que aparecen en este video han sido uno de los mayores impulsores de la candidatura del casi seguro Contralor Felipe Córdoba. El otro es quien daría el aval final para que su partido Centro Democrático vote por él. ¿De quiénes se trata? El primero es César Giraldo, un comerciante de venta de carros, entre otros negocios en Pereira, conocido por su fortuna, a quien los pereiranos conocen como Calzones. Curiosamente, el mismo nombre que se le tenía como apodo a John Freddy Torres Torres, exalcalde de Yopal Casanare, envuelto en varios líos judiciales. César Giraldo tuvo una extraordinaria iniciativa hoy en Pereira. Calzones es cercano al uribismo y figura como asesor del Centro Democrático en Risaralda. Cuando sus directivos van, él siempre está con ellos. Detenido preventivamente por falsos testigos. El otro del video que impulsa la candidatura de Córdoba es el publicista y relacionista público James Amaya, que se hace llamar periodista con nexos permanentes con Calzones. El tercero es el expresidente Uribe, quien se reunió el jueves pasado con sus homólogos Andrés Pastrana y César Gaviria, entre otros motivos para elegir Contralor. A todos ellos parece unirlos Felipe Córdoba, de quien se dice en su natal Pereira que César Giraldo es su gran patrocinador, como lo confirma su publicista Amaya en otro video que está circulando por las redes a propósito de la elección mañana de Contralor General. Un pereirano estará en la Contraloría General. Este es Colombia. César Giraldo le devuelve el favor a un hombre que ha sido de esta tierra, que es de esta tierra y que ha sido del Centro Democrático. Consultamos al concejal del Polo en Pereira, Carlos Crossway, sobre Giraldo. Es un gran ganador con Felipe Córdoba porque tiene una gran amistad con él y yo creo que de alguna manera es como el patrocinador de la campaña ante el uribismo en Bogotá, es lo que yo más o menos puedo deducir. En sus declaraciones, Amaya se ufana de la llegada de Córdoba a la Contraloría de la mano del uribismo. Entre ellos se entienden. La ley de la reciprocidad. Un César Giraldo que le habla al oído, todos sabemos, al doctor Álvaro Uribe Vélez. Y gracias a los partidos políticos tradicionales, hoy Felipe Córdoba será el ungido por ellos para ser el nuevo Contralor General de la República. Lo vi haciendo política hace muchos años, muy joven él, al lado de Álvaro Uribe Vélez, cuando tal vez en la segunda elección presidencial. Lo vi haciendo política alrededor de Juan Manuel Santos. Últimamente lo vi vinculado a Cambio Radical y hoy lo veo también muy vinculado al Centro Democrático, medrando en todos los partidos políticos. Gracias a un César Giraldo que le ha metido el lomo, le ha metido el diente, grandes amigos. También es cercano al conservatismo a través de su suegro, Omar Yepes. Él niega que esté supeditado a sus amigos. Que en mi vida yo no he sido ficha de nadie. Uno, yo soy de mi papá y de mi mamá. Córdoba llegó a ser vicecontralor de Sandra Morelli, quien en una reciente entrevista con el exministro Fernando Londoño dijo que tuvo que sacarlo del cargo. Yo lo desvinculé porque salió una noticia en el diario Rotum que decía que él se había sentado a pedir apoyo de William Vélez y de Ríos para ser alcalde de Pereira. En 2015 fue nombrado auditor general, donde firmó 2 polémicos contratos con la exmagistrada Ruth Marina Díaz y el exmagistrado Francisco Ricaurte por más de 100 millones de pesos, meses antes de su captura por el cártel de la Toga. En febrero de este año, Córdoba fue nombrado director de la Federación de Departamentos gracias al apoyo de Vargas Lleras. Entre tanto, uno de los senadores más fuertes de la oposición, Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, analizó el proceso de elección del Contralor y advirtió que con la casi segura escogencia de Felipe Córdoba para ese cargo, se confirma su teoría de que revivió el Frente Nacional desde el momento en que el uribismo ganó las elecciones presidenciales. El senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático cuestionó la transparencia y meritocracia del concurso con el que se está eligiendo a los candidatos a Contralor General. Y crea ficciones y crea ilusiones, pero al final, cuando eso llega al Congreso, como efectivamente llegó, hacen la lista como se les antoja, inclusive de pronto ilegalmente la escogencia de esos 10, y entre esos 10 pues hay suficiente de cómo escoger para que sea amigo del presidente de la República, bueno, y amigo de sus electores. Robledo aseguró que con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos al candidato Felipe Córdoba se está reviviendo el Frente Nacional. Entonces tenemos el caso del doctor Córdoba, que ya tiene el respaldo de 4 de los 5 sectores de ese Frente Nacional duquista del que yo estoy hablando. Pareciera que no lo tiene todavía del uribismo, el Centro Democrático, pero nos acaba de llegar una información. Un risaraldense, un pereirano.
frente a los videos que circulan en redes sociales de personas en Pereira cercanas al uribismo, asegurando que también el Centro Democrático le dará un espaldarazo a Córdoba, Robledo pidió explicaciones y transparencia. Un contralor que proteja el pasado del santismo, que proteja el futuro del duquismo y al propio presidente de la República. El senador del Polo le pidió al liberalismo claridad sobre el apoyo político que tiene su candidato. Recordemos además que César Gaviria, que es el que aparece presentando a Córdoba, es pereirano también y tiene que saber muy bien quién es el señor Giraldo en Pereira y quiénes son los amigos del Centro Democrático allí. Robledo advirtió que la postulación de José Félix Laforí como candidato del uribismo está en entredicho, porque desde el principio su nombre generaba resistencia. Que no resulte que aquí haya toda una mascarada para que las cosas terminen como pueden estar terminando. Los partidos de oposición evalúan por quién votarán mañana para que sea el nuevo Contralor General de la República. Y a propósito, si José Félix Laforí llegara a ser elegido Contralor, le correspondería recuperar el dinero del Fondo Nacional del Ganado que él mismo invirtió mal como presidente de Fedegan. El mismo ha sido objeto de 9 investigaciones de la Contraloría durante los últimos 14 años. En 1994 el gobierno reglamentó el Fondo Nacional del Ganado, una cuenta en la que se reciben los aportes parafiscales de los ganaderos con la venta de carne y leche que hacen. La administración de ese fondo, que hoy maneja 85.000 millones de pesos, la tomó Jorge Bisbal Martelo, hoy condenado en primera instancia a 9 años de cárcel por asesorar al jefe narcoparamilitar Carlos Castaño. En 2004 los parafiscales siguieron siendo manejados por Fedegan, pero bajo la administración del actual candidato a Contralor José Félix Laforí, quien paradójicamente en los últimos 12 años recibió las advertencias de la Contraloría General sobre los riesgos en que se encontraba el patrimonio de ese fondo. Precisamente la misma entidad que aspira a dirigir Laforí le advirtió desde 2006 que la inversión del Fondo Nacional del Ganado en la empresa Friogan representaba un riesgo, pues el balance inicial registraba pérdidas acumuladas por un valor de 20.409 millones de pesos. En 2008, la Contraloría volvió a advertir que Friogan había incrementado sus obligaciones en más de 14.000 millones de pesos y sus gastos financieros en más de 5.000 millones, lo que podría afectar sus resultados operacionales y al propio fondo. La Contraloría también advirtió en 2009 que la ley no facultaba al fondo para ejercer actividades financieras de apalancamiento de capital de trabajo. La entonces Contralora Sandra Morelli llamó la atención porque el fondo le dio más crédito a Friogan en agosto de 2010, cuando en el mismo año la empresa arrojaba pérdidas por 18.880 millones de pesos. Bajo la administración de Morelli, la Contraloría presentó una función de advertencia al Fondo del Ganado con el fin de alertar sobre las consecuencias económicas que podría afrontar el patrimonio público con los manejos inadecuados. Ya en 2015, con Edgardo Maya como Contralor, se evidenció que el sometimiento del fondo al régimen de insolvencia generaría riesgos para su patrimonio. 24 años después de su creación y tras la mala administración que se estaba ejerciendo, el 4 de agosto de 2015 es admitido en reorganización el Fondo Nacional del Ganado y el 26 de mayo de 2016 pasa al proceso de liquidación en las supersociedades, donde el pasado viernes en una audiencia se confirmó la adjudicación de bienes para respaldar las deudas de Friogan. El activo a adjudicar entre efectivos y títulos de depósito judicial corresponde a un total de 4.956 millones. Entre eso, agregado a las inversiones y a los bienes adjudicados, da un total de 88.325 millones. Con esta adjudicación de bienes finaliza la liquidación del Fondo Nacional del Ganado, que ahora es administrado por el Ministerio de Agricultura, que deberá adelantar una licitación para encontrar quién maneje los 85.000 millones de pesos de los parafiscales. Fedegan, en cabeza de José Félix Laforí, busca recuperar el control de dichos dineros públicos. El candidato a Contralor, si llega a esa posición, podrá conocer los procesos contra sus propias actuaciones. Aunque la carrera a Contralor se inició con un claro candidato dentro del partido de gobierno, al interior de este hay división en torno a los nombres de José Félix Laforí de un lado y de Felipe Córdoba del otro. El jefe único del Centro Democrático, senador Álvaro Uribe Vélez, ha tenido que intensificar sus gestiones políticas para mantener unido su partido y su bancada en la coyuntura de la elección del Contralor General prevista para mañana lunes festivo. 2 de ellos son afiliados del Centro Democrático, el doctor Laforí y el doctor Marco Velilla.
En la votación en urna del Centro Democrático ganó el doctor Laforí. Sin embargo, la unión de la U, el liberalismo, el Partido Conservador y Cambio Radical alrededor del nombre de Felipe Córdoba puso en evidencia los vientos de división del uribismo en varios temas y también en la del candidato a la Contraloría. Yo la verdad actúo en bancada, pero el nombre que más me seduce es cualquier persona que pueda llegar a ser una función juiciosa, cumplidora de la ley y la Constitución de cualquiera de esos 10 nombres. Los uribistas más extremistas están molestos con que el Centro Democrático termine cediendo al nombre de Felipe Córdoba. Entre estos están Fernando Londoño Hoyos, Rafael Nieto Loaiza, Oscar Iván Zuluaga y la senadora María Fernanda Cabal, esposa del candidato José Félix Laforí, el único que aceptan. Uno no puede venir a descalificar ahora a alguno de ellos sabiendo que pasó unas pruebas tan exigentes. De otro lado están los uribistas duquistas, menos polarizados. Entre ellos esperan votar por el aspirante que no radicalice el ambiente. De este lado se encuentra, entre otros, el senador José Obdulio Gaviria. No hay tal que Felipe Córdoba tenga inhabilidades evidentes. Estudié el largo concepto de la función pública, lo comparto y lo complemento recordándoles que las inhabilidades son excepcionales, restrictivas y literales. Por eso no habría reparo a que la coalición lo nomine. Otros trinos y declaraciones de uribistas puros denotan la división interna que el Centro Democrático niega. Este será el gran alcahueta del robo a Colombia, del desfalco a Colombia, del endeudamiento gigantesco de Colombia. La campaña a favor y en contra de Felipe Córdoba en el uribismo está para alquilar balcón.